Gracias por continuar con nosotros. Saludamos y permitimos saludar a nuestro público, a don Julio Curi. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Un placer, patrón, estar aquí contigo de nuevo en tu No, programa. usted nos distingue y la verdad que yo me siento comprometido con tanta atención que usted tiene. Mire, hermano, para César, para Jaime y para mí es un gran placer tenerte en esta escena, en un momento importante de la vida jurídica de la nación, y debemos empezar obligatoriamente por tu impresión, tu opinión, cómo valoras y el impacto que pueda tener en la sociedad este tránsito de Miriam a Jenny. Bueno, se trata de una fiscal de carrera que ha echado sus dientes ahí en el Ministerio Público y por consiguiente podemos convenir que conoce mejor que Miriam Germán el órgano extrapoder. Es la primera vez que tenemos una procuradora de carrera. Sí, es la primera vez. Y me parece que el saldo de la gestión de doña Miriam Germán es deficitario porque, a ver, excepto por lo que hizo Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y otros miembros que estaban bajo el control de la Dirección de Persecución, no hizo nada. No hizo nada. Lo que pasa es que en aquel momento la sociedad la reclamó a doña Miriam Germán por el atropello de que fue objeto en aquellas entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, y no se pensó que, lejos de ser una persona idónea para desempeñar esas funciones, lo que se quería era una venganza, retaliación, exacto, en contra del victimario. Exacto. Y eso fue lo que sucedió. Pero a decir verdad, una cosa es tener vocación para la judicatura y otra cosa para el Ministerio Público. Son órganos, digamos, que contrapesan, porque mientras uno persigue, el otro administra la justicia de lo que entiende el Ministerio Público, y que muchas veces, como sabemos, no se trata de expedientes fundamentados, sino fruto de la arbitrariedad, de la incompetencia, porque menudea de forma alarmante entre miembros del Ministerio Público, porque no atinan a distinguir o a conocer los elementos constitutivos de los diferentes tipos penales que prevé nuestra legislación. Incluso en los casos más sonados hemos visto, por ejemplo, que se le atribuye a este o aquel otro corrupción en virtud del artículo 146 de la Constitución. Esa norma no establece, no describe una conducta típica, y para colmo tampoco remite a otra para que supla la ausencia de la descripción, porque eso es lo que se llama un tipo penal en blanco, y no tampoco prevé sanción, ni hace reenvío a una ley ordinaria. Se habla de enriquecimiento ilícito, que es un tipo penal que menciona simplemente con un castigo, sin tampoco hacer una descripción del comportamiento que se reprocha, la ley de declaración jurada patrimonial de los funcionarios públicos, la 311 del 2014. En fin, no se crean que el derecho es una cosa fácil. Entonces, en ese escenario que tú describes, que la verdad yo no lo había, ni lo había sopesado, yo no soy abogado, pero uno que está en este medio conoce la opinión de una serie de juristas y se interesa en algunos tópicos, no lo había conocido, ese tópico que tú tratas. ¿Podría uno pensar que realmente se configuró un lawfare? Hay razones para creerlo, porque durante los primeros 3 años o 4 años de la gestión de Miriam Germán, llamémosle así, aunque sabemos que la procuradora en ejercicio era Jenny Berenice Reynoso, únicamente se enfilaron los cañones hacia los funcionarios o hacia personas allegadas al expresidente Danilo Medina. Y se hicieron de la vista gorda con respecto de corrupción, porque no podemos negar que en estos últimos 4 años ha habido grandes y grandísimos... Claro. Solo Milagro ha depositado 48 expedientes. Sí, solo Milagro. Porque es o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, aunque se quiera... Pero tampoco se persiguió la del pasado. Bueno, debo decir, en honor a la verdad, que Leonel Fernández abandonó el poder en el 2012. Ya para el 2022, todos los tipos penales que se habrían podido incurrir en su administración habrían prescrito, porque la prescripción mayor que establece el Código Procesal Penal es 10 años. 10 años. En ese punto, o sea que ahí le ¿consideras que sí es posible que se haya configurado, o orientado, dirigido, o que toda esa persecución
Yo, la verdad que me resisto a pensar que la designación por decreto de Jenny Berenice en aquella ocasión implicaba la tarea de hacer esa persecución. Yo creo que se configuró un órgano de persecución hostil al Partido de la Liberación Dominicana, porque Jenny Berenice Reynoso también fue degradada, desconsiderada durante la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez, porque ella era la fiscal del distrito. Y la ascendieron como pero no se trata de un ascenso. La ascendieron a procuradora adjunta. Pero no titular, no procuradora titular, no, procuradora de corte. De corte, sí, de apelación, y ni siquiera titular, porque para eso era indispensable celebrar un concurso. O sea que, entonces ella no se sintió a gusto. Yo tampoco le vi sentido a que no le dejaran terminar ese cuatrenio, porque su desempeño es por 4 años. Es verdad que se había vencido ya los primeros 4 para lo que ella fue escogida por el Consejo Superior del Ministerio Público, pero al no haberse celebrado concurso y lo que le quedaba a ella era 1 año y medio, no hacía sentido provocar el enojo de una persona que ha dado tanto por el Ministerio Público. Lo entiendo también igual. Se designó ahí, o se escogió ahí para desempeñar, que todavía lo sigue siendo, a Rosalba Ramos Castillo, que es la actual fiscal titular del Distrito Nacional. Que oigo a los juristas de la capital bien valorar su gestión hasta ahora. No conozco los detalles porque no camino en ese entorno, ¿verdad? Pero parece que hay satisfacción en torno a Rosalba. A Ramos. No te puedo decir ni sí ni no. Yo me reservo mi opinión. La he visto interesada en uno que otro caso, y la verdad es que deploro que los elementos configurativos de un tipo penal tan básico, que tiene tantos años entre nosotros como la estafa, ella los desconozca. Aquí solemos utilizar, tal vez por ignorancia o desconocimiento, porque son asuntos muy técnicos, decir que fulano incurrió en estafa sin saber cómo adquiere sus netos perfiles ese tipo penal. Para que haya estafa tiene que prestarse un nombre falso, una calidad supuesta, utilizar manejos fraudulentos, o dar por cierta la existencia de empresas falsas. Si no se configura uno de esos elementos con el propósito, con el objeto de hacer que una persona te entregue dinero, no podemos hablar de estafa. Y yo me refiero específicamente a un caso de supuesta estafa inmobiliaria, en la que ni el vendedor presentó falsas calidades, ni nombres supuestos, ni las tierras eran ajenas. O sea, una cosa es la inconformidad que pueda provocarse en un adquiriente o un optante, porque se trata de opciones de compra, porque se incrementaron los precios a raíz de la pandemia. Yo creo que eso es un secreto a voces, que no necesita explicación. Y si no hubo acuerdo con el aumento de los costos de los materiales de construcción, que estaba previsto ahí como una causa justificativa de la resolución del contrato, la devolución de los valores que pudieron haber adelantado, y hablamos de menudo, de centavos, de un puñado de pesos, pero gente que suele hacer ruido incluso con activistas sociales que ni siquiera son víctimas o supuestas víctimas. Insisto, utilizar esos expedientes donde se trata de diferencias que se deben dirimir en la jurisdicción civil o comercial para penalizarlos, pone de relieve la gran tarea que tiene por delante Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República, que es fortalecer la competencia técnica de los miembros del Ministerio Público, porque las arbitrariedades en que ellos incurren no están exentas de consecuencia. De hecho, también... ¿En este país? No, de ningún modo. A partir de la ley 107... ¿Tú crees que tú en Nueva York, porque aquí no. Lo que hacen los fiscales, excepto uno que le puso un arma a alguien ahí en Ocoa, yo no he visto un fiscal preso. No, presos no. Yo me refiero... no hay consecuencias. Sí, civiles sí. Por eso hablaba, la ley 107.3, aunque eso viene de antes, viene de la ley 4108, luego la Constitución le dio carácter sustantivo a la responsabilidad patrimonial del funcionario cuando incurre en imprudencia grave, en un error inexcusable o en dolo. Cuando se comete un ejercicio arbitrario del poder, excesivo, desproporcionado, que es inasumible desde cualquier método de interpretación de la ley, compromete su responsabilidad patrimonial. De hecho, recientemente un juez dictó una orden de allanamiento sin motivación suficiente y sin indicar, como exige la ley,
qué objetos se pretendían encontrar con el allanamiento que él autorizó 2 horas después de habérsele solicitado. No hay forma de ponderar la viabilidad, la procedencia o no de autorizar un allanamiento en 2 horas. Entonces, como adolecía de vicios insalvables que lo traducían en un acto arbitrario, ese juez fue demandado a responsabilidad patrimonial. Y decía la fiscal Rosalba Ramos, y no sin pena para mí, que no había visto que a un fiscal se le demandara en responsabilidad patrimonial. Por Dios, se demanda hasta el mismísimo presidente de la República si incurre en en una actuación administrativa antijurídica. Tú hiciste una referencia de Jenny Berenice y los retos que tiene. Yo lo primero que se me ocurre en pensar es el exceso de prisión preventiva en el país. Pero tú abordas un tema en tu último artículo sumamente interesante, que quizás también es una tarea pendiente sobre la prisión... La libertad condicional. La libertad condicional. Sí. ¿Qué tanto vínculo hay entre una cosa y otra en la cultura que ha imperado en el ejercicio de administración de justicia en el país? Existen 2 tipos de normas. Las normas principios y las normas reglas. Los principios son normas concebidas en un sentido abstracto, abierto, que no contienen ni un supuesto de hecho. Normas principio y normas reglas. Los principios son eso, normas de optimización que se aplican en la medida de lo posible. No consagran ni un supuesto de hecho ni una consecuencia jurídica. Las reglas son normas cerradas, de una estructura elaborada en lenguaje prescriptivo, que sí tiene un supuesto de hecho, un supuesto fáctico y con una consecuencia. La libertad condicional es una regla en virtud de la ley 164. Si el condenado reúne los requisitos que establece la ley, el juez no le concede un favor. Eso es lo que hemos creído, porque la verdad es que ni siquiera cuando esa ley fue aprobada, aquí teníamos idea de cómo se distinguían las normas principios de las normas reglas. Entonces, en ocasiones vemos cómo el juez decide mantener en prisión a pesar de que el interno ha cumplido con los requisitos que se prevén, que es el haber sobrepasado la mitad de la pena que le fue impuesta, haber observado dentro del recinto un comportamiento ejemplar, haber indemnizado a la víctima y en caso de no haberlo hecho, haberle hecho una propuesta, porque es muy probable que no disponga de recursos para poder pagar los daños y perjuicios a los que habría sido condenado. Pero si se reúnen esos requisitos, entonces opera, a lugar a disponer la libertad condicional porque se trata de un régimen especial de cumplimiento. No es una gracia, no es un premio que él sale voluntariosamente de la voluntad del juez. Pero aquí se ha interpretado como un premio o un privilegio para algunos. Incluso los fiscales, eso es lo que juran. Y se refugian en una resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia en el año 2006, 7 u 8, no recuerdo exactamente, que adiciona, incurriendo en un vicio de competencia, un nuevo parámetro, un nuevo presupuesto que consiste en el desagravio social. Y yo explico por qué es un vicio de competencia. Porque la libertad es un derecho fundamental y en virtud de la Constitución es reserva de ley, y no de cualquier ley, sino reserva de ley orgánica. No se pueden regular derechos fundamentales ni en virtud de reglamentos, como es ese, ni en virtud de leyes ordinarias. Exigen la mayoría agravada que la Constitución prevé, que es las 2/3 partes de los miembros presentes cuando se haga quórum, ¿no?, de ambas cámaras. Entonces, esa resolución es ineficaz para esgrimirla como sustento de cualquier decisión que se dicte con respecto a una petición de libertad condicional. Además de que los reglamentos son normas secundarias que están subordinadas a la ley, sirven para hacer expedito el cumplimiento, para facilitar su cumplimiento, pero no para deslegalizar lo que ya el legislador ha entendido. Si el legislador entiende que A, B y C son los presupuestos, el reglamento no puede adicionar un cuarto, ni un quinto, ni un sexto criterio de valoración, que es lo que ha sucedido y viene sucediendo. Y entonces hay jueces así, como por ejemplo el de la ejecución de San Cristóbal, que imponen su antojo, su capricho como ley, también deben ser sometidos
en responsabilidad patrimonial. Ese instituto, yo quiero que ustedes sepan que en Colombia estremeció los cimientos de la institucionalidad, porque a partir de que se fueron, eso viene de España, viene de Alemania, y no me refiero a esos otros países por el nivel de desarrollo que han alcanzado, pero en Colombia se destina ya un monto fijo del Producto Interno Bruto para poder pagar las indemnizaciones que se acuerdan contra las arbitrariedades, las actuaciones administrativas antijurídicas que cometen los... Y la justicia colombiana es una muy buena justicia, muy buena, por lo menos en nuestro hemisferio, ¿verdad? Sí, muy Tomando buena. como referencia a nuestro hemisferio. Julio, también de tu explicación se deriva un plazo que tú defines cuando te pregunté lo de Leonel u otras administraciones que no fueron perseguidas en el proceso del Ministerio Independiente recién pasado. La narrativa del Ministerio Independiente. Hoy, yo tengo la íntima convicción, o me confunde, si los casos judicializados por corrupción, pulpo, el salpicón de marisco que tenemos, fueron premeditadamente construidos para que se extinguieran en el tiempo. Cuando yo veo que el caso Pulpo, por ejemplo, ya tiene 4 años y 3 meses, y en función de la ley 1015 son 4 años. Yo no sé lo que significa plazo jurídico, ni plazo razonable, ni vaina de esas. O matemático. Pero no pueden ser matemáticos, en todo caso serían aritméticos. Suma 1, 2 más 3 más 4 más 5 son 10. Es lo que yo entiendo como aritmético. ¿Cuál es la situación? Porque parece que van a terminar todos extinguiéndose. Es muy probable, patrón, es así. El plazo de duración máxima de todo proceso a partir... Y ustedes advirtieron como juristas en principio que la estructura que se estaba construyendo en torno a estos casos los ponía en peligro a ellos y ponía en peligro la... Es que son expedientes muy voluminosos con un número de imputados bastante alto, bastante crecido, que hace imposible que un expediente culmine con una sentencia condenatoria, siquiera en primera instancia, en 4 años. Porque tienes que pasar el filtro de la etapa preliminar. Y ahí son casi 2 ahí se lee la acusación, exacto, porque es el que determina si hay suficiencia de elementos probatorios como para anticipar la probabilidad de una condena. Entonces... Y ya previo ha habido un juicio antes, que es el juicio para las medidas de coerción. Que bueno, también no es un juicio, no es un juicio. ¿Qué tiempo se tomó? Es un auto que se dicta. Pero lo que sucede es que el plazo de la duración máxima que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal empieza a correr y ya es un criterio firme del Tribunal Constitucional a partir de la primera citación que se le hace al imputado o la primera medida restrictiva de su libertad ambulatoria. Por ejemplo, hubo ocasiones en las que personas sin saberlo tenían alertas migratorias que eran una suerte de impedimentos de salida administrativos que imponía la Procuraduría General de la República en violación a lo que la ley prevé, porque el impedimento de salida... ¿Ese plazo se toma en consideración también? Sí, no, el acto, la medida. Porque te priva de tu libertad de salir fuera del país, que queda comprendida dentro de la libertad de tránsito. Entonces, el caso Jan Alain tiene más de 4 años. Pero el cambio de Jan Alain ahora... Ahora, siempre y cuando el imputado no observe una actitud exprofeso, deliberada, de incidentar el proceso para que transcurra ese plazo. Ahí entra lo razonable en el juicio del Bueno, el legislador, el Código Procesal Penal, interpreta el plazo razonable en 4 años y solamente se extiende un año ¿O el más. jurídico? El plazo. No, el plazo razonable, porque el término de la razonabilidad le exige a la Constitución en su artículo 69. Ahora, no existe un plazo razonable, un plazo fijo, inconmovible para todo tipo de procesos, pero para los penales es de 4 años. En cualquier otro es razonable, que entra ya dentro de un margen bastante amplio de estimación, de apreciación del juzgador. Y entonces tenemos ya el caso Pulpo con 4 años y 3 meses. Sí. Y Jan Alain, patrón, hoy le dieron para otro tribunal. Sí. El caso de Jan Alain. Sí, acogieron la pero recusación. sigue igual. No, ahora empieza de cero. No ¿De cero otra vez? No. Sí. Sí, eso salió hoy, patrón. No. Sí, que sí. Ahora, ¿Y los plazos entonces? Para mí muy ¿Comienzan de extraño cero? porque yo no había visto. el plazo sigue corriendo, el plazo de los 4 años. Ahora el tribunal tiene que sortear en virtud de la ley es un sistema Pero desde aleatorio. cero.
No, comienza. ya la etapa preliminar, la del juez de la instrucción, Pasó. Sí, se cerró. La parte de fondo sí comienza ahora. La parte de fondo, porque ya se habían adelantado algunas audiencias. No se había empezado a leer la acusación, pero, qué sé yo, ya tenía 6, 7 meses, qué sé yo, no sé, Sí, no sí. sé cuántos. No más. Más. Pero Entonces ahora... solamente leyendo la acusación se tomaron casi un año No, eso fue ante el juez de la instrucción. ante el juez de la instrucción. Sí, ciertamente. Sí, O sea que en esta etapa ni siquiera se había se había empezado a leer. Ay, Dios. Entonces ahora se sortea, se designará el tribunal colegiado competente, que se tomará 2 meses en fijar audiencia. Tiene que abrir unos plazos para habilitar incidentes que se hayan podido presentar en contra de la resolución que dictó el juez de la instrucción. Uf, eso no se conocerá. Eso está destinado a extinguirse por la vía de la duración máxima del proceso. En gran mayoría de todos esos casos se van a extinguir. Sí, es muy probable. Bueno, ¿qué diferencia puede existir, Julio, doctor, en el concepto procurador general, fiscal nacional, fiscal general? No, nombre. ¿Ninguna? No, ninguna. ¿Los dos procuran justicia? Sí, es lo mismo, procuran, persiguen, investigan, pero nada más. ¿Tú estás conteste Es un nombre. ¿Tú estás conteste con la creación de un Ministerio de Justicia? Sí, claro que sí, yo creo que sí. Le conviene al país, porque una cosa es la parte administrativa, yo creo que eso se ha aireado mucho ya. Sí, sí. Y por ejemplo, el Ministerio Público es una parte del proceso. Tiene la ventaja de que es un órgano público. Y con mucho poder. Con muchos recursos, poder. Prensa, en fin, dispone de herramientas que un civil, un particular, muy difícilmente las puede equilibrar. Ni siquiera la oficina de abogado Curi. No, imposible. Bueno. Entonces, no puede agenciarse por sí los elementos probatorios con los que pretende sustentar una acusación, porque está prohibido, es un principio que nadie se puede fabricar sus pruebas. Entonces, el INASIF, que es el órgano auxilio, el brazo más importante al que recurre el Ministerio Público para peritajes, para un montón de cosas, está bajo el control del Ministerio, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público. Entonces, no hace sentido que disponga del organismo que te elabora pruebas cuando te la estás haciendo tú mismo. Y que nadie también sabe luego con qué... A mí me ha gustado la idea por el tema de la administración post-juicio, al que perseguiste, al que acusaste y luego también lo administras en la cárcel. Sí, también, porque el control de los recintos lo tiene la Procuraduría. Exacto. Y no debería ser, no debe ser. No debería ser. No debe ser. En ese punto no sé por qué a mí me da la impresión de que un procurador de justicia está íntimamente vinculado, es la acepción que hago del término, como a procurar justicia, de que si yo soy culpable, se me persiga, se me encauce, pero si esa entidad detecta que yo no soy culpable, también me libere y me ayude a encontrar camino para yo no tener que vivir una odisea de un juicio. O sea, las indagatorias a descargo, ¿qué hace el Ministerio Público con ella hoy? En ocasiones, no digamos que siempre, pero se las come, se las traga, se las guarda de los dientes para adentro. Viola palmariamente el principio de objetividad, porque no solamente debe investigar las circunstancias, los hechos y circunstancias que puedan comprometer la responsabilidad penal del imputado, sino también aquellas que puedan ser útiles para eximirlo de esa responsabilidad. Pero no sucede, y el Tribunal Constitucional ha dado en meses recientes más de una sentencia que ha golpeado al Ministerio Público, porque una de ellas era cuando mantenía el secreto de las actuaciones en base a una norma que fue expulsada del ordenamiento por inconstitucional, porque violaba, digamos, el Ministerio Público, desde el momento en que la carpeta fiscal, que son los elementos, digamos, las investigaciones, los hallazgos que encuentra durante su investigación, no se los participa al imputado para que pueda hacer de ellos incluso uso, tener conocimiento de qué elementos
ha podido encontrar el Ministerio Público que lo incriminan para entonces quizás llegar... Ese ha sido uno de los principales escollos en estos procesos que se han debatido. Ha sido, es verdad. Ahora, ¿ha sido por mala fe o con el propósito...? Por incapacidad técnica, por... Yo creo que sí. Yo creo que sí. En estos últimos ¿Qué 4 crees? años... ¿Mala fe o que no ha No, habido... mala fe no, porque yo conozco a Jenny Berenice y a Wilson Camacho y a la esposa del magistrado honorable Román Berroiciano, ahora olvido su nombre, que son los principales, ¿no?, del Ministerio Público, y debo decir que tienen capacidad y hasta donde se sabe son personas íntegras cuya honestidad ha estado siempre al abrigo de sospechas. Ahora, iba a decir que en estos últimos 4 años, como el constitucionalismo ha permeado todo el ejercicio de las áreas del derecho, hay un grupo de abogados, entre los que yo me puedo incluir al margen de falsas modestias, que hemos hecho muchas observaciones en alta voz para que también... Se la jugaron. Sí, para que también se sepa que esa campana que se escucha del Ministerio Público no es siempre... Toda la verdad. No es exacto, no es toda la verdad. Y que las cosas que ellos hacen cuando no tienen un respaldo normativo, hay que llamar a la atención porque hoy son otros los que lo sufren, pero mañana podemos ser nosotros. Entonces no hay razón para que las investigaciones se celebren de espaldas al imputado y que sea sorprendido, como se hacía antes, tocándole la puerta de su casa o de su oficina y entregándole una acusación, sin uno saber que ha sido investigado y enajenándole en esa etapa preparatoria el derecho también violentando los procesos, a contradecir y defenderse, aportar elementos de prueba, porque en definitiva el Ministerio Público no empieza una investigación con la vista fija en presentar una acusación, sino en determinar si existen elementos de convicción que le permitan presentar una acusación con fundamento. Y en casos de llegar a ese criterio, de ser su convicción, pues entonces hasta plantearle la posibilidad de un acuerdo para llegar a un penal abreviado. Exacto. Se economizan recursos, se economiza el imputado incluso a la necesidad hasta de... Social, este tema de la delación premiada, que como recurso en principio, cuando uno conoció de ello, era yo legislador, bueno, pues lo veíamos bien, porque era un instrumento que le permitía al Ministerio Público blindar, como ellos terminaron usando el término, sus Eso no blinda casos. nada. Eso no blinda. Pero ha terminado siendo favorable para privilegiar a delincuentes. Sí, sí. Ahí se ha hecho un uso ilegal del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, que aquí se le llama, porque en Brasil así es que se le dice, delación premiada, pero entre nosotros es criterio de oportunidad, está concebido en los casos complejos como un método de auxilio de la investigación a cargo del Ministerio Público, lo tiene que aprobar el juez de la instrucción, siempre y cuando el hecho o la omisión de cuya persecución se prescinde sea considerablemente más leve. Esos son los términos que utiliza el artículo 370 en su numeral 6 del Código Procesal Penal, que quiere decir que la pena eventualmente imponible a esa persona sea considerablemente inferior a la de los demás que él ayuda a perseguir o a testificar en contra de ellos, o a ofrecer elementos de prueba que tenga consigo para poder sustentar la acusación en contra de esos otros. Pero ahora, una gente que, por ejemplo, Julio, entregue 700 millones de pesos en devolución, pero es un imputado principal. No se trata de eso, sino es un imputado principal porque que eran coautores. Estaban en el mismo nivel de responsabilidad porque la participación de ellos, de esos que fueron favorecidos con criterios de oportunidad, hubiese, en caso de haber sido judicializados, hubiese conllevado la imposición de las mismas sanciones que las de los otros. Exacto. Es decir, que las de los que todavía hoy figuran encartados. Es el numeral 6 que refieres. Exacto. Entonces, esa discrecionalidad no la tiene porque el Ministerio Público. Eso es una potestad administrativa reglada. Reglada porque la ley le ha dicho de antemano al Ministerio Público o a quien le interpreta, al operador jurídico, tienes que verificar que el favorecido con el criterio ha tenido un grado de participación en la comisión del hecho menor que la de los demás. Más claramente, en mi opinión,
El criterio de oportunidad únicamente puede ser válido para los cómplices. ¿Por qué? Porque la pena imponida al cómplice siempre es inmediatamente inferior a la del autor. Entonces, si nosotros tres vamos en un vehículo a un banco y yo soy el que conduzco el vehículo y ustedes dos son los que entran a la entidad y producen el asalto y matan el robo, uno, hieren a una persona. mi participación fue secundaria, accesoria. El cómplice soy yo, claro. porque yo no amenacé a nadie, ni robé, ni entré, pero yo sí facilité la comisión del hecho punible. Entonces conmigo se puede llegar a un acuerdo porque yo sí podré decir esto sucedió así o no sucedió de tal modo, pero no se puede llegar con ninguno de ustedes dos porque habrían sido autores para que impliquen a un cómplice. O tú podrías delatar la conspiración, pero no ir directamente a definir algunos elementos porque no estabas dentro del banco. Ahora, un último elemento que me gustaría conocer tu opinión. Yo aprendí ahora recientemente que le seguí los casos de Donald Trump con gran frustración porque no fue condenado. Sí, yo lo creía ver con un traje de raya. No, patrón, no. Pero lo veré. No me muero. Que no, Mira, que no. lo que pasa, vi al juez, en uno de los casos, llamar al abogado, decirle, mire, vamos a ponernos de acuerdo con el fiscal, vamos a comenzar el juicio el día tal. No, ese día no puedo, dice, no podemos ese día, vamos a comenzarlo un mes después. Bueno, pues un mes después. Ese juicio va a durar 45 días. 45 días. Bueno, comienza 45 días y todos los días se lleva el caso hasta que terminó. ¿Terminó? Sí, terminó. Pero aquí tú ves, no, que yo estoy llevando otro caso, que no, que los lunes, que no, que los martes. Nos vamos a juntar los viernes para discutir este caso. No es posible. Sí, no, pero no. Se hace como tú lo has dicho. Sí, se fijan días. En esos casos se fijan días de la semana. Y no podría el juez concentrarse en un solo caso hasta que le dé comienzo hoy y... Es que generalmente al momento de que ingresa al tribunal un caso de esos ya también tiene muchos otros. Y no puede prescindir del conocimiento de los demás porque entonces estaría primero violando el Código Procesal Penal, violando el principio de inmediación porque tendría entonces que retrotraer todos aquellos otros casos al punto cero para concentrarse en uno de corrupción administrativa. No, esos colegiados conocen muchos procesos. Aquí lo que hace falta, patrón, es aumentar, porque he visto a Luis Henry Molina enronquecerse de Mora. Claro, pero a expensas de sacrificar sensiblemente la calidad de la justicia que se administra. ¿Cómo? Claro. Aquí hace falta aumentar los tribunales, las salas unipersonales penales, los colegiados. Aquí en el distrito me refiero, que es donde yo más ejercicio tengo. Al Gran Santo Domingo en términos generales. Hace falta aumentar, pero no hay espacio físico tampoco, porque seguimos con 4 millones de dominicanos. Los palacios de justicia existentes, tanto el de la feria como el del Centro de los Héroes, todavía le seguimos diciendo feria, el de la feria como el de Ciudad Nueva, fueron hechos por Trujillo. En el de la feria ahora, para colmo, que antes eran solo 5 salas civiles, una corte penal, una corte civil y la Suprema Corte de Justicia. Ahora, aparte de esos 8, hay 5 salas del Tribunal Superior Administrativo, medio piso ocupado por el Ministerio Público, el despacho del presidente del Tribunal Superior Administrativo que conoce medidas cautelares, el presidente del Tribunal, de la Cámara Civil que conoce los referimientos, y hay 3 salas más de lo civil. No hay abasto, y hay varias salas, 3 salas de la Corte de Apelación Penal. No cabemos ahí, no hay espacio físico, es prestándose los despachos, las salas de audiencia que estamos. En esas condiciones no hay forma de administrar una justicia de calidad. Entonces, Luis Henry Molina únicamente está interesado en la mora, pero sí, a horcajadas de ofrecerle al usuario una justicia, como ya yo he dicho, de muy precaria calidad. Contundente tu explicación. Atención, hay que hacer un corte y mandárselo a Luis Henry de ese aspecto, que él no lo ha valorado en ninguno de los 7 de enero. Mira, aquí deberían haber colegiados, actualmente hay 4, deberían haber el doble, 8. Y de las civiles, que también, de las unipersonales, que son 4 también, llevarlas a 8. Pero ¿a dónde los vamos a instalar? Porque no hay espacio físico. Pero lo que más hay edificios que son producto de lavado de activos, que están incautados, pero aquí lo que más hay es instalaciones. Ahí se comenzó una construcción de un edificio. Sí, en la Bolívar.
Sí, ¿y qué Yo pasó no sé con qué ha esa pasado. historia? Ese iba a ser el edificio de los tribunales especializados, y desde que Luis Henry Molina asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se abandonó. Pero inauguraron Gracias. no, Pero ese es Santo Domingo. Eso... Ese es en Santo Domingo Este. Gracias, Julio. No, patrón, a ustedes. Gracias, don Jaime, un placer. Uno la verdad que aprende. Esto es una escuela. Yo tengo que volver a ver este programa. No relaje. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Julio Curi, Siempre. doctor en Derecho, pero además un jurista de verdad. Y tribuno, un hombre de los tribunales de la República, que habla con propiedad. Señores, gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Nos vemos mañana en esta escena.